Tauro, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuevo ciclo. En este video recibirás los mensajes para la semana del domingo 17 al sábado 23 de septiembre. Los mensajes ya están llegando para ti, los ves aquí. Ahí están, muy bien. Recuerden que estos son mensajes generales, ya que están dedicados a toda la gente nacida bajo el signo de Tauro. Por eso no son personales. Y mientras terminamos de encontrar estos mensajes en los oráculos de ángeles, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Muy bien, Tauro, aquí están tus mensajes. Vamos a comenzar con el ángel del trono femenino, el ángel de la salud, Rafael, y el ángel del amor. Buenas noticias para Tauro. Se sana un amor femenino, un amor que tiene que ver con una persona femenina. Puede ser un amor de pareja para ti o puede ser otro vínculo familiar o de amistad. Pero lo importante es que se sana, se llega a un acuerdo, se llega a un entendimiento, se llega a una comprensión de lo que cada una de las personas quiere y busca en este vínculo y de lo que cada una de las personas está dispuesto a ofrecer. Un equilibrio maravilloso en una relación con una persona femenina. Así que felicitaciones para ti, Tauro, por este vínculo de unión y esta sanación del vínculo con esta persona femenina. Por este lado tenemos el ángel de la liberación, el ángel de la iluminación, Jofiel, y el ángel creativo entre lo masculino y lo femenino que llega a un equilibrio. Te está hablando de que te liberas, Tauro, te liberas de algo que te estaba atormentando, algo que te estaba trayendo muchos conflictos, muchos problemas, hasta dolores de cabeza, Tauro. Y llega esta liberación. Realmente encuentras la clave, encuentras esa manera. Acá hablan de la iluminación. El arcángel Jofiel te ayuda a tomar una decisión muy importante y resolver. Resolver lo favorable para ti, resolver lo que realmente quieres en un futuro y algo que no sea por el día a día, por la cotidianidad, sino que algo que se proyecte en el futuro. ¿Cómo ves tu vida a respecto en el futuro? Llega a este equilibrio. Vamos a pedir más información sobre esta gran decisión que libera a Tauro y encuentra su equilibrio. Bien, tiene que ver con estar listo y estar preparado ya para lo nuevo, para una nueva etapa que llega para ti, con respecto a todo lo que es actividades laborales, todo lo que implique ingreso de dinero. Tauro va a poder liberarse de lo que le hace mal, tomar las mejores decisiones y así disfrutar de su nueva etapa. Por este lado tenemos el ángel del enmascaramiento, las metas y una noticia importante que llega con respecto a algo que estabas planeando. Estabas planeando algo, estabas en un rumbo, tenías un propósito, una meta establecida y descubres alguna persona, algún secreto, descubres una clave que hace que todo cambie. Tauro, todo cambia para ti. Esta noticia tiene que ver con esto que estás descubriendo, sobre todo con respecto al dinero. Esto es a tu meta. ¿Tenías un proyecto? ¿Tenías algo para realizar? ¿Estabas construyendo algo? ¿Estabas elaborando un emprendimiento? Bueno, realmente llega una noticia que te sacude, que te mueve y que dices, a ver, voy a descubrir la verdadera intención de todo esto, porque quizás no era como yo lo esperaba, como yo lo había diseñado, sino que hay algo diferente. Cambia este método, este proyecto. Acá tenemos, finaliza para ti algo muy importante y por amor decides retirarte de este proyecto para pasar a la nueva etapa. Estas cartas están cayendo, Tauro.
están cayendo para ti. Y pensar en el futuro. Realmente este proyecto que habías comenzado parecía que estaba muy bueno para ti, pero hay un cambio, una noticia, algo que te mueve y dices, no, mejor pienso en mi futuro, algo más tranquilo y reacomodo mis planes, Tauro. Así que bienvenido a esas decisiones en cuanto a tu paz interior. Por aquí tenemos el ángel del vacío, el ángel Amiel y el ángel Gabriel. Este arcángel que te trae noticias, noticias y más noticias para Tauro. En este caso son noticias que tienen que ver con una persona femenina que se había alejado de tu vida, que estaba como fuera de contexto, fuera de contacto y fuera realmente de tu vida y que te producía como un dolor, un vacío, esto no te agradaba realmente. Y las noticias en cuanto a embarazos, a gestaciones, noticias en cuanto a nuevos emprendimientos. El arcángel Gabriel es quien trae estos anuncios, estas noticias que pueden tener que ver con que se agranda la familia, por un bebé, por una mascota, por una pareja, y también tiene que ver con que nacen nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevas formas de vida. Así que bienvenido toda esta nueva noticia, todo este anuncio que tiene que ver con la expansión y que tiene que ver, en tu caso, Tauro, con una persona femenina que se había alejado de tu vida. Por este lado tenemos el ángel del karma, el ángel de la perseverancia y el ángel lunar que te trae más cambios, Tauro, una semana con muchos cambios y con muchas noticias para ti. En esta tríada de mensajes te dicen que el pasado te trae mucho dinero. Algo que tiene que ver con el pasado, quizás una persona del pasado que regresa, Tauro, con una oportunidad, con una invitación a algo nuevo que tiene que ver con mucha abundancia. Y por otro lado también puede ser algo del pasado que has cultivado, un emprendimiento, una inversión del pasado que hoy se expande y hoy trae buenas noticias. La cuestión, Tauro, es que esto del pasado te trae mucho dinero y se producirá un gran y muy buen cambio para ti en este aspecto, en cómo manejar tu dinero, Tauro. Así que muy buenas noticias en el plano económico. Vamos a pedir más información para ti de la mano de las arcangelinas. 3 arcangelinas se hacen presente para ti. La arcangelina Amatista, que te acompaña en todos estos cambios, Tauro, es la arcangelina de la transformación. Esta arcangelina es que te trae el poder de realizar todos estos cambios, de transformar tu vida y de realmente sentirte fuerte frente a todos estos cambios que vas a vivir esta semana. Conecta con esta arcangelina amatista de color violeta para que puedas resolver todos estos cambios en luz y en paz. Por otro lado, la arcangelina María, que te habla de la salud y lo importante que es conectar con tu propia salud, valorarte, Tauro, cuidarte mucho y no estar tan al pendiente de los demás, sino que ocuparte de tu salud. ¿Qué pasa con esos turnos médicos? ¿Qué pasa con ese abordaje de la salud mental? Es momento de abordar tu salud, Tauro. Y por este lado, la arcangelina Constanza, que te invita a ser perseverante, a no estar cambiando todo el tiempo de pensamiento, pero se refiere a lo que es pensamientos positivos y pensamientos negativos. Esta arcangelina te está diciendo, continúa vibrando alto. Continúa pensando en positivo, mantén tus pensamientos, mantén tu cabeza enfocado en que todo es posible y que van a salir las cosas bien. Tauro, importantísimo tu poder mental esta semana para confiar y para construir los buenos pensamientos. Vamos a ver qué número te acompaña esta semana, en donde tu día especial será el domingo 17, ni bien arranca la semana.
El número para ti es el número 0, el número de la hoja en blanco. Tauro, puedes empezar todo lo que quieras, puedes arrancar desde cero, puedes cambiar de página y dices, bueno, voy por este camino. Es momento de que confíes en que todo lo que puedas crear en tu mente lo puedas crear en tu vida. Así que toma y conecta con este número 0, conecta con las arcangelinas y con estos mensajes para tomar las mejores decisiones. Así que gracias por estar allí, nos encontramos la próxima semana. Amén, namaste.